Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a lunes de Tu Historia Detrás de. Yo soy Yana. Yo soy Caro, bienvenidos nuevamente a este lunes de podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue en el regreso de escuelas? Ay, Ha de haber estado duro, ¿no? estuvo duro, para nosotros estuvo duro. La verdad es que yo estoy haciendo cambio de escuela de mis hijos y no lo sentí tan grave como otras veces, porque normalmente, justo le estaba platicando a mi esposo en la tarde y le decía, ¿sabes qué? Siento que como que aunque ya sea la misma escuela, aunque ya tengas un chorro de hijos, siempre es un caos. Las primeras 2 semanas es un caos. No, claro, pero en todo sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de tráfico, las mamás hacemos un desmadre o los papás o quien lleva a los niños a la escuela hacemos un desmadre y vivimos en una ciudad donde no tenemos esa cultura, o sea, nos vale madre, nos estacionamos en donde se nos da nuestra chingada gana, porque así es, o sea, vas por todos lados y es un caos vial tremendo. Pero a mí la verdad hoy no me tocó, hoy yo creo que hicimos otras cosas, pero, y yo pienso que para ya la siguiente semana que entren mis hijos a las escuelas, ya va a estar sí, más ya de relajado. manera normal, sí, yo creo que sí, nada más es acostumbrarnos porque pues también los papás así como que perdemos el rumbo, perdemos el rollo. Esperemos que mientras los nuevos vayan agarrando para que no nos toque tan peor. Sí. Y pues que hayan tenido un feliz regreso a todos. Bueno, el tema que hoy tenemos con ustedes se llama sí o no, que es un tema, yo creo, tabú. Los que normalmente yo he escuchado, no sé tú, son como siempre, se vale decir no, o como que estamos reaprendiendo en la sociedad a decir que no, y con el tema de los límites. Sí, de alguna manera es poner un límite, ¿no? Exactamente, pero creo que este podcast de hoy, más que queríamos que dijera, no, se vale decir que no, vamos a decir que no y marcar límite todo el tiempo, yo creo que sí también es importante decir no y sí, o sea, porque también es importante decir sí y hay mucha gente que no lo hace tampoco. O sea, no es solo el no, o sea, yo creo que sí es importante detectar cuándo debes decir sí y no, para ocasiones indistintas de nuestra vida, de muchas áreas, ¿no? Claro, sí, o sea, y al final, o sea, yo creo que también el decir sí, de alguna manera también puede tener un límite. ¿No? O sea, no es como que sí y venga todo. Exacto. No, o sea, sí, pero, o sea, puede ser un sí, pero justificado. Exacto. ¿No? Y creo que ambos deben de ser igual. O sea, el no justificado, ¿no? Y el sí justificado, pero siempre y cuando uno esté contento con esa decisión. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Donde tú estés en paz con la decisión que estás diciendo, ya sea un sí o un no. Exacto. Es lo que es. Exacto. Y yo creo que realmente se aplica para todo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? O sea, yo sí creo que en todo puedes decir sí, en todo puedes decir no. O sea, digo, por ejemplo, en la manejada, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, ¿cuándo sí meterle pata? ¿Cuándo sí ser prudente? ¿Cuándo no mentar madres? O sea, ¿sabes? Sí. Porque yo soy de las que mientan madres, pero sí hay momentos en los que soy, o sea, sí miento madres al volante, pero sí soy prudente y hay veces que digo no. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta manejar de noche, no me gusta manejar con lluvia y es no. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor me siento en riesgo, porque a lo mejor tengo miedo, porque viví algunas situaciones que me dejaron así como un trauma y que no me gusta y que no quiero. Entonces, pues también, o sea, sí, y no decir, quiero, o sea, no quiero, sí no voy a paso hacerlo por ahí de día y no hay bronca y voy, pero de noche no voy a pasar. Y no hay manera de que me convenza, o sea, a menos que sea una emergencia y que lo tenga que hacer, bueno, pues lo hago, pero no es algo que yo me agrade y entonces sí pones tu límite y dices no. Sí, porque además el decir que sí cuando no quieres hacer algo, tienes ese miedo, como tú comentas, puede salir peor, ¿no? Sí, sí, o sea, entonces sí, a mí, en esos casos donde me siento insegura al volante de noche o en carreteras que no conozco, no. O sea, y es un no rotundo y no perdón, te sacan de ahí. Hazle como quieras, no voy. No voy y Oye, no voy. Y a ti en general, ¿qué se te facilita decir? Que sí. Ahí está el tonito cambió. Ay, que sí. ¿De qué estamos hablando? A ver, regresemos al tema. ¿De quién estamos hablando? No, la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo decir que no. ¿Sí?
sí, pues depende en qué circunstancia, ¿no? Creo que ahora ya lo tengo un poquito más trabajado, pero antes me costaba mucho, o sea, te decía que sí, pero yo estaba así, de que no, es que le debí de haber dicho que no a Ana, porque es que yo no quería grabar, es que yo no quería hablar de este tema, pero yo ya me comprometí, entonces ya le dije que sí, y pues yo o sea, si yo ya me comprometí y es un sí, aunque yo no esté tan convencida, ¿sabes? Pero a lo mejor otras circunstancias u otras cosas me llevaron a comprometerme contigo y ya, ¿no? Pero digo, es un ejemplo, obviamente no es así, ¿no? Porque sí me gusta grabar y sí quiero grabar. Pero sí es el hecho de, híjole, es que... Sí, como en esta situación en general, haces muchas por compromiso. Exacto. ¿No? Dices que sí a muchas cosas por compromiso, ¿no? A veces favores, a veces, híjole, hasta a tus hijos, a veces les dices que sí, o al novio, o al esposo, o a la hermana. En realidad no quieres, o quieres no decir. Quieres, o sea, la verdad es que, ay, hijo, no, o sea, no quiero hacerme comer. No quiero. No, pues sí. Pero tengo que decir que sí. Pero tengo que decir que sí porque les tengo que dar de comer y me sale muy caro llevarlos a la calle porque tragan con odio. Entonces, sí, o sea, pero en general, digo, fuera de WhatsApp, me cuesta un poquito de trabajo decir que no, O sea, dependiendo de la persona, a veces me cuesta trabajo decir que no. Pues lo tuyo es decir sí. Sí, pero ya lo estoy trabajando porque no siempre voy a decir que sí, no. O sea, no siempre, porque te arrepientes, o sea, a mí me pasa mucho eso, yo me arrepiento. No, y al final, ¿qué es lo que decíamos? Ya sea sí o no lo que tú quieras, tiene que estar justificado y tú tienes que estar tranquila. Claro. Si no estás tranquila, no. Y depende para qué sea, o sea, por ejemplo, si te dan una propuesta laboral y, no sé, te ofrecen irte a vivir a Cancún, te dan casa, te dan carro, te dan un sueldazo, o sea, el puesto por el que estabas peleando, pero tu familia no se quiere ir. Pero tu marido no se quiere ir. Está bien difícil. Entonces, es tu crecimiento laboral, es tu crecimiento, pues también como mujer, ¿no? Esa escala que vas teniendo y dices, puta, ¿qué hago? O sea, dejo a mi familia o los convenzo o le digo que no al trabajo, o sea, es una oferta tentadora porque me van a pagar 3 veces lo que yo estoy ganando aquí o 2 veces. Fíjate que... O me están pagando lo mismo, pero me dan casa en la playa y me dan carro y me dan hasta las escuelas de mis hijos. Oye, sí, lo pusiste muy dentro sí, del asunto. Sí, no, claro. Pero además... Pero a veces hay situaciones... Hasta me estresé y no me han ofrecido nada. Eso, no me estresé así pero a veces hay situaciones así en las que dices, Ingesu, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, cuando me vine a Querétaro, obviamente fue una decisión de familia, no fue mi decisión. Pero era algo que ya teníamos platicado, que no queríamos que nuestros hijos vivieran en la Ciudad de México, no queríamos que crecieran allá, porque lo que nos tocaba vivir en la zona en la que estábamos viviendo ya era un poco peligroso y era algo desagradable que no queríamos para nuestros hijos. Entonces, se nos dio la oportunidad, lo platicamos y dijimos, sí, y al final sí me costó trabajo. Claro, porque tu familia se queda allá, bueno, tus papás, claro, ¿no? Entonces, ahí ese sí me costó mucho trabajo. Sí. O sea, ahí no fue el no que me costaba trabajo, fue al revés, el sí me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo dejaba muchas cosas. Pero estaba justificado. Claro, porque al final era un sueño de familia, era un sueño de pareja, entonces iba a haber muchas cosas y muchos beneficios, obviamente un mejor trabajo para mi pareja en su momento, pues íbamos a comprar una casa, los hijos iban a tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, porque íbamos a vivir en un lugar en donde los niños podían salir y se podían sentir más seguros y nosotros también con ellos y que pues la alberca y varias cosas. Y la vida en general en provincia es muy diferente, tú lo sabes perfectamente. Entonces, pues por supuesto, pero sí me dolió ayer, sí me costó mucho trabajo decir sí, porque adiós familia, que digo, no está hasta el fin del mundo, pero ya no iba a ver con frecuencia a mi familia, ya no iba a ver con frecuencia a mis amigos, a mis amigas, entonces fue un sí doloroso, fue un sí que me costó mucho trabajo. Pero un sí que trajo muchos beneficios, o sea... No, claro.
Sí, yo también creo que es complicado. Fíjate que nunca lo había pensado en ese punto, porque ahora que estamos analizando el tema justamente para esto, yo te decía, es que sí me contradice mucho a mí que sea solo todo el tiempo aprender a decir no, cuando creo que hay muchas veces que es importante aprender a decir que sí, Que y sí. esa sería una muy importante, porque si tú hubieras dicho que no por miedo o por no desapegarte de tu familia o por cualquier cosa, pues tus hijos se hubieran quedado allá y no tendrían lo que tienen hoy aquí, y no solo eso. La verdad es que ni siquiera sabíamos, pero vino la pandemia, ¿no? Claro. O sea, eso era algo que no teníamos previsto, o sea, que gracias a Dios nos pegó de este lado. Yo sí me sentaba y le decía a mi esposo, no inventes, o sea, con nuestros 3 hijos, en el departamento en el que vivíamos, en pandemia, o sea, nos hubiéramos tragado unos a otros. Sí, o sea, digo, de ahí obviamente se vinieron muchas cosas, ¿no? Pero a nivel general o a nivel mundial, ¿no? Pero sí está muy complicado, entonces ahí sí... ¿Cómo le hacías, no? O sea, sí es un sí doloroso, sí es un sí que te costó trabajo. Y en cambio ahora me preguntas, ¿te regresarías? No. No. Y ahí sí ese no me cuesta trabajo, no tengo problema. O sea, y me sostengo para muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que más bien habría que definir en qué nos cuesta trabajo el sí y en qué nos cuesta trabajo el no. Sí. ¿No crees? O sea, porque a veces con los hijos, digo, cambiando abruptamente de tema, a mí me cuesta mucho trabajo decirles que no. No sé. Ay, a mí al revés. No. Yo creo que a mí me cuesta más decirles que dependiendo la circunstancia, pero, o sea, por ejemplo, cuando me piden que todo les compre, es un no rotundo. Pero cuando son permisos y me ponen, o sea, incluso el grande me pone su carita de gatito de Shrek y, mami, o sea, ay, ya llévatela. Ay, sí, vete, o sea, no hay problema, yo veo cómo le hago y te llevo y te traigo, o sea, sí, aunque no me guste manejar de noche, aunque no me guste pasar el libramiento, pero sí me cuesta decirles que no. Me cuesta decirles que no, entonces, sí, me pesa mucho, más sin embargo, por ellos, ok, va. Lo intentas. Yo no sé, creo que es, o creo que estoy en la media, pero más bien, ¿sabes qué me pasaba? Que yo sí tendía mucho, alguna vez, hace muchos años, cuando mi hijo estaba en el kinder, no recuerdo quién, pero alguna vez una persona me hizo el comentario como de, siempre que puedas haz favores, porque básicamente es como si te debieran un favor a ti después, claro, ¿no? Y hasta me explicó que era algo chino, hay un proverbio chino, algo, no recuerdo bien, pero no hacerles el cuento largo, pero el chiste era este, ¿no? O sea, tú haz todos los favores que puedas, porque básicamente es como si te quedaran a deber el favor a ti. Y entonces yo viví mucho tiempo con esta idea, y para ponerte un ejemplo tonto, o sea, por ejemplo, las fiestas de los niños en el kinder, ¿no? O sea, puta, llegaban los meses de cumpleaños y era agotador. Pero íbamos a cada fiesta que nos invitaban, porque eso significaba que estabas generando para mí, que estabas generando un compromiso para que ellos acudieran a la fiesta de tu hijo, ¿sabes? Uh-huh. Y así yo sentía que lo manejábamos por lo que veía y todo. Uh-huh. Y así lo empecé a aplicar en general en muchas cosas de la vida, hasta que de repente entendí que no. ¿Y sabes por qué? Porque también me pasó que yo en algún punto de mi vida, o sea, dentro de cierta racha, me detecté pidiendo demasiados favores, casi siempre a las mismas personas. Uh-huh. Y casi siempre me ayudaban. Y cuando llegó un punto donde me dijeron no, por X razón, o sea, sí me ofendí. Sí, claro. Tengo que reconocerlo públicamente. Ante un millón de espectadores. No, o sea, sí me sacó de así como dicen, o sea, sí soy como la del meme o como la de como la de la reflexión de, no, es que no hay que decirle siempre que sí, porque cuando uno les dice que no se ofenden, bueno, señores, sí soy yo, o sea, sí, me pasó en ese momento. Sí, claro. Y me enojé muchísimo, ¿sabes? Sí. Y de repente, como que me di cuenta de lo que estaba haciendo y dije, ¿qué pedo, Ana? O sea, no están obligados. Exacto, o sea, que no mames, no es su obligación, o sea, además te han ayudado en esto, y hasta, ¿sabes? O sea, yo dije, ya, como que reaccioné y yo misma me sentí mal de haber pedido tantísimo favor junto. Sé que a lo mejor obviamente yo lo hacía, como te digo, dentro de mi necesidad en ese momento o de la confianza que creí que tenía para pedir, pero, o sea, me ofendí, me saqué de pedo, pero sí me di cuenta.
Y entonces desde ahí como que cambié toda mi perspectiva del tema de los favores. Y ahora la verdad es que trato de poner mucha atención en eso. Trato de ayudar a quien puedo y trato de tener en mi mente que no voy a recibir nada a cambio. Claro. Y que si yo voy a ayudar a alguien, lo voy a ayudar porque yo quiero, me nace y puedo. Exacto. Sin pensar que me deben un favor a cambio. Exacto. Y eso sí me ha cambiado muchísimo la perspectiva. Sí, porque tienes mucha razón. O sea, a mí también en algún punto me pasó que llegué a pedir ayuda y de repente, pues no que me ofendiera, ¿no? Pero también yo daba ayuda y cuando yo no podía ayudar, también en algún momento se llegaron a molestar conmigo, ¿no? Entonces sí era de que, güey, pero es que hoy no puedo, pero aparte entiendo, no es mi obligación sacarte del pedo, ¿sabes? Claro. O sea, no, o simplemente no quiero, no. Y no te ofendas, o sea, porque a veces se puede y a veces no. Me estás se regañando. no Y no fui yo. No chingues. No, pero no te No fui yo. O sea, yo estaba contando de... Todo el mundo puede pensar que sí, pero no. No, pero de verdad, así es, y no te ofendas, ¿no? Y en muchas cosas, o sea, hasta con la pareja. O sea, hasta me quité los lentes. Hasta con la pareja, o sea, en muchos momentos se vale decir que no, y en cuestiones hasta sexuales, o sea, sí, claro. A veces, desde mi punto de vista, creo que tienes que estar abierta a muchas cosas, siempre y cuando todo sea consensuado, ¿no? Entonces, no siempre le puedes decir al marido, sí, hoy sí quiero, ¿no? Pero hoy no estás de ganas, hoy no te apetece, y no es que tu marido no te guste, no es que tu galán no te llene, no es que no... Solamente no quieres. Claro. Punto. A lo mejor él en algún momento no va a querer y no pasa nada, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos se ofenden, ¿no? Es que porque no quiere, es que a lo mejor ya está con alguien, o a lo mejor nosotras tontamente, es que ahora no quiere, ya estará con otra pinche vieja y simplemente no tiene ganas. Claro. Punto. Y lo tomamos a mal, o sea, su no lo tomamos a mal y se vale, en ese momento se vale, o sea, porque no es siempre, ¿no? O no quiero hacer lo que él quiere y se vale, ¿no? Sí. Y a veces sí quiero y hazme lo que quieras. Y hagámoslo. Y hagámoslo. Pero a veces no quiero, punto. Y no hay poder humano, ¿no? Entonces creo que debe de ser consensuado. Y a veces cuesta trabajo también con las parejas, ¿no? O sea, en ese sentido, no nada más en el sexual, ¿no? El negociar el día a día, el que, oye, ¿qué te parece? Tú llevas a los niños, tú haces esto, yo hago esto, o sea, y a veces ellos están como que, ay, no, o sea, yo trabajo, tú a la casa, no, o sea, aquí la casa es de los dos, aquí trabajamos los dos, o sea, no de la misma manera, ni a lo mejor remuneramos lo mismo, pero somos dos, somos pareja, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también a veces cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Con las parejas, el sí y el no. Sí. ¿No estás de acuerdo? Sí. Yo sí creo que es así. Sí, cuesta mucho trabajo. Y, ¿sabes? También he visto mucho, a raíz de que ya desperté de mi viaje vívido donde me encabroné porque me dijeron que no y me di cuenta que pues estoy loca. También me tocó ver mucho en las redes sociales, no sé a ti, que decía, o sea, no sé cómo explicarlo, es que sonó mucho como, me choca que amigos o conocidos que tengo de hace muchísimo tiempo me escriban y me escriban solo para pedirme un favor. Eso yo lo empecé a ver muchísimo en Facebook, hace, pues yo creo que tendrá a lo mejor un año. Y la verdad es que lo he tratado de analizar mucho en mi cabeza. Y porque decía, no, ¿será que seré yo una de esas? O sea, ¿será que entre todo mi desmadre yo seré de las que les escribe para pedirles un favor cuando no? Y a lo mejor me ha tocado en alguna que otra ocasión, ¿no? Pero, ¿sabes? A mí, por ejemplo, a mí no me molesta. O sea... A mí tampoco. O sea, yo sí creo que no debe ser así como una ofensa. Si a lo mejor a ti te ofende o no te gusta, está bien. Pero no creo que sea una ofensa como tal, ¿sabes? Porque incluso el tema de las redes y todo eso, gracias a eso yo creo que hemos tenido contacto con mucha gente con la que pues hace años que nunca, y que a lo mejor alguna vez fueron pues importantes en tu vida, ¿no? Sí, no, sí. Digo, yo también
quiero mucho a mis amigas, a mis personas, a gente, hay mucha gente que estimo, que quiero y que considero mis amigos y mis amigas, pero tampoco soy una amiga muy presente. O sea, tampoco soy de las amigas, amiga, ¿cómo estás? Me acuerdo de ellas y hoy las lleno de amor y en 3 meses no les vuelvo a hablar. Y así somos, porque ellas también son igual, o sea, cada quien tiene ya sus cosas, ya somos adultos, tenemos familias, tenemos nuestros pedos y no, o sea, somos así, ¿sabes? Pero yo sé que en algún momento necesito algo de mis amigos. Pero incluso, perdóname. Y a veces me da pena porque me siento en ese papel de, híjole, se me va a decir, nunca me habla 3 meses. Y él me está hablando. Y ahorita le estoy hablando porque necesito que me haga un paro porque pues estamos haciendo una rifa y necesito que me compre unos boletos. Entonces, ese es el paro. O necesito que me vaya a ver en tal lado el que vive por ahí, que me vaya a ver, que me haga el paro, ¿no? Sí. Pero no le he hablado en 3 meses. Entonces sí me da pena y luego le digo, ay, ya sé que jodo mucho, pero necesito que me hagas un paro, ¿no? Pero a mí no me molesta el hecho de que igual no me hablan tampoco tan seguido y que me hablen y que me digan, oye, sí, claro, o sea, y ahí estamos hacerlo, hablando de tu gente de confianza. Pero sí. yo incluso me refería más allá. O sea, más allá de cualquier persona que te escriba, que a lo mejor ve que te estás dedicando a algo que en ese momento le sirve y que puede escribirte y decirte, oye, ¿qué onda? Estoy viendo que estás haciendo esto, yo estoy haciendo tal cosa, no sé, ¿crees que podrías ayudarme con esto, sabes? O sea, yo no lo veo para nada mal, o sea... Pero, no, estoy de acuerdo contigo, pero hay de favores a favores. Que me tocó verlo mucho en redes sociales, el hecho de que tú y yo éramos amigas de secundaria y nos veíamos, resulta que tú te dedicas a hacer pasteles y te va muy bien, entonces tienes ahora una super pastelería, entonces estás muy activa en redes sociales porque a través de ahí empezaste a crecer. Entonces yo me doy cuenta y vienen los 3 años de mi bebé. Y quiero pastel gratis. Y quiero pastel gratis. O sea, quiero que seas mi madrina, pero aparte te exijo que sea para 150 personas y que sea de fondant azul y que sea de Pocoyo y que lleve un monito que se mueva. Y te digo, o sea, tú me dices, no, pues sí, o sea, pues por ser amigas o por ser conocidas, ¿qué te parece que el pastel vale 5,000 pesos, pero te lo dejo en 4,000 pesos? Te hago una oferta, ¿no? Te hago una rebaja. Y yo, ay, no, o sea, es que si me conoces, aparte yo tengo 300 seguidores en Facebook, o sea, yo te voy a poner y ¿sabes? Ahora también se maneja mucho esa parte, sí. Y con la pena tienes que decir que no, porque al final es tu negocio y tú vives de eso y tú trabajaste arduamente para llegar a crecer, como para que venga yo, que no te he hablado en años, y que te pida ese favor. O sea, ahí sí es pasarme de lanza y ahí sí se vale decir no. Sí, se vale, pero tampoco te ofendes. O sea, no, simplemente claro, desde toda la tranquilidad del mundo volteas y le dices, no trabajo así, claro, y ya, ¿no? Sí, o sea, no pasa más nada. Sí. Y sí hay personas bien manchadas. No, claro, por supuesto. Pero hay otro tipo de favores más leves. Y creo que no nos cuesta nada ayudar si se puede, ¿no? Por cierto, le debo un favor por ahí a una amiga que me escribió, amiga, te voy a mandar toda la información en estos días, perdóname. Pero, o sea, sí creo que más que ofendernos o no, o sea, porque el comentario iba a eso, o sea, buenos días a todos, menos a esos que nunca te escriben y cuando te escriben te piden un favor. Simplemente si lo puedes hacer, lo haces, si lo haces desde el fondo de tu corazón, así como... Sí, porque también si no quieres hacer el favor, no lo hagas. ¡Oh, no! Exacto. Y entonces dices, no, discúlpame. Yo creo que el enojo o el decir, a estas personas que me hablan, viene más de eso, de que no sabemos muchas veces decir que no. Decimos que sí, lo decimos obligado y lo hacemos encabronados. Entonces, pero eso ya es un tema de nosotros. Claro. No de la otra persona que te lo está pidiendo. O sea, la otra persona te puede mandar el pastel de 5,000 para 5,000 personas con el glaseado máster gratis, pero el pedo eres tú si no sabes decirle que no. Exacto. ¿No? Y entonces terminas diciéndole que sí enojado. Sí, exacto. Entonces, es lo que te decía de cuando te arrepientes, ¿no? O sea, sí te comprometes, o sea, fue por mero compromiso, pero estás de que, es que yo le debí de haber dicho a Ana que no, por lo menos que me pagara los ingredientes, o sea, yo ya salí perdiendo, y aparte, ni me invitó a la fiesta, pinche vieja, ¿no? O sea, porque pasa. Entonces, yo creo que en esos momentos, pues sí debes de pensar o de medir el sí,
Y entonces sí, cámbialo por un no tajante. No, discúlpame, no O trabajo esto de es lo esa que puedo manera, hacer. o te puedo ayudar de esta manera. Eso es lo que yo te puedo ayudar, si te sirve. Y si no, pues... Y se pueden ofender o no. No, claro, Como pero Doña ese Cruz. ya es tema de... Pero eso ya es tema de otra persona. Y la verdad es que si ni los conoces, pues ni te afecta. O sea, si no tenés gran relación, no te afecta. Y si sí, pues de todos modos, la verdad es que si se ofenden, pues está cabrón, ¿no? O sea, Pues sí, porque puede pasar hasta en familia. no, O sea, pasa. que, no, claro, o sea, que si no les das algo de tal marca y de, ay, es que quiero que seas el padrino de bautizo de mi hijo, pero le podemos comprar el ropón no, ya no Palacio, güey, o sea, en Louis Vuitton. En la boutique Mimi. O sea, Gucci o su chingama, no sé yo, de muchas marcas. No, güey, o sea, perdón, te lo compro en el centro. Es Sí, lo eso es que, lo lo que que yo yo puedo darte. No, pero... Perdón, entonces busca otro padrino diferente porque no puedo. ¿No? Y sí, o sea, sí pasa. A mí me pasó alguna vez, fui madrina de anillos de boda y el padrino... los padrinos tenían mucha confianza, el padrino y el ahijado, y quería de una marca de joyería Específica. Sí, o sea, quería los anillos de boda de una marca carísima, ¿no? Y sí, el padrino le dijo, no digas mamadas, Mary Jane. O sea, no, creo que eran de Bizarro, no los pedía. ¿Bizarro? No me acuerdo si era Bizarro la marca. Pero, no, es que, o sea, cada pinche anillo nos salía como en 30 y tantos mil pesos, ¿no? Y pues obviamente pues era el par, ¿no? Porque son y así fue. No mames, o sea, sí vamos al centro joyero, en el centro de la Ciudad de México y en donde quieras, güey. No, en donde quieras. Pero no mames, no te los voy a comprar aquí porque me voy a gastar una lana. Pero le dijeron que no. Tengo. Sí, o sea, ¿Se como ofendieron? ellos. No se ofendió. No se ofendió porque había confianza entre ellos. Qué bueno. Sí le dijo, no mames, Así o sea, debemos de ser. porque aparte no tengo el presupuesto. Si tuviera el presupuesto, por supuesto que te los regalo. Pero no seas mamón, o sea, no lo tengo, no voy a gastar lo que no tengo, ni me voy a endeudar por darte. Y al final de cuentas, ahijado ya se divorció. Y los ex amigos valieron madre, sí se divorciaron. Entonces, ¿para qué gastar unos pinches anillos carísimos de Dubái si se divorciaron a mí? Ya me iba a sentir mal porque lo estaba pensando. Pero sí se divorciaron. Y sí fue. Y iba a llegar a eso, entonces, pues no. Y al final, digo, estuvieron muy bonitos, muy decentes, no fueron de 1,000 pesos. No fueron de 1,000 pesos. Pero aguantaron de ahí a que se divorciaron. Pero aguantaron de aquí a que se Está bien. divorciaron y la verdad estaban muy bellos y ellos los escogieron. Digo. Pero sí, ahí no hubo ofensa y se valía la pena, por supuesto, decirle no, claro, no lo puedo. Y también la otra parte que decíamos de decir sí, que ya nos pusiste un ejemplo como muy claro de el cambio que tuviste, ¿no? Que era un cambio al que tenía, una decisión a la que tenías miedo, porque ibas a dejar a tu familia, que al final de todos modos uno puede soñar con una gran vida para los hijos, pero el cambiarte de ciudad y de todo sigue siendo totalmente incierto. Claro. Porque no sabes a qué te enfrentas, qué te vas a encontrar, cómo va a estar todo, o sea, uno tiene una idea, pero depende de dónde llegues, también pasar muchas cosas, ¿no? Y al final aunque está relativamente cerca de la Ciudad de México, Querétaro, es un estado que no conoces, no conoces a la gente, Y sí es muy diferente de no muchas sabes, maneras. o sea, no sabes nada y estás sola y es, no sé, como un niño en escuela nueva, o sea, que no sabes ni a qué te vas a enfrentar y quiénes van a ser tus maestros y, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo? ¿Quiénes van a ser tus vecinos? ¿Quiénes van a ser si vas a tener amigas, si no vas a tener amigas, si te va a costar trabajo? Sí, es algo que te va a hacer totalmente no. Completamente diferente. Pero creo que vale la pena. Yo creo que en general, casi cualquier cambio el que me digas, o sea, fuera de pintar nuestro escenario, vale la pena. Y sobre todo en temas laborales, yo creo que era lo que platicábamos hace ratito, es mucho más importante al inicio decir que sí, para después poder decir no, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, depende de
no creo que es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que más bien para que puedas crecer y para que puedas escalar, muchas veces tienes que decir que sí para Yo llegar, creo que la mayoría para llegar a de un punto en el que te puedas dar el lujo, no sé si sea un lujo, sí. decir Yo no. sí creo que de repente sí se vuelve un lujo. Sí, o sea, sobre todo laboralmente. Ya no te recibo, no te acepto esta paga. Ya no te vendo. Ya no te vendo. Ya, sí. Ya no trabajo más horas o sea, sí. Yo sí creo que laboralmente sí se vuelve un lujo. Decir que no. Pero sí creo que también he visto, ¿verdad? Porque no me ha tocado, pero en general, o sea, se quejan mucho de esta generación. De que no aguantan nada, que quieren llegar a los trabajos y que ser literalmente gerentes, jefes, directores, CEOs y de todo. No aguantan las jornadas, ¿no? Y yo sé que en México tenemos jornadas laborales muy pesadas que no deberían de ser, pero, o sea, sí creo que no tienen el aguante necesario. O sea, como ejemplo, o a lo que yo me refiero con el tema de sí laboral, escuchaba una chava que decía el otro día que fue a una como una conferencia de chavas que se dedica a compuestos así súper chingones, ¿no? En revistas, en un chingo de empresas. Y una de ellas platicaba y decía, sí, o sea, yo no me arrepiento de decir sí, o sea, porque gracias a ese sí que dije de inicio, o a todos esos sís continuos, estoy aquí donde estoy. Y eso no quiere decir que ese sí haya sido el más cómodo, precisamente el más placentero o el que más contenta la haya dejado, porque ese primer sí pudo haber sido, güey, pues vas a entrar de becaria y vas a traerme café y vas a estar aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta que se vaya el último, ¿no? Y entonces sí, y eso no es precisamente, ay, ahí es donde está mi paz, güey. No, o sea, pero es chingarle. Porque al final, sí, a lo mejor es una chinga, pero tienes un beneficio porque estás aprendiendo. Entonces claro, puedes ir escalando porque pues al final te estás involucrando en muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, ya si de plano es un tema de, oye, el güey pues me está acosando o quiere algo distinto, pues igual no es así como de, ay, sí. No, o sea, hay ciertos temas muy claros, ¿no? Digo, y a lo mejor tu integridad. ¿Quién diga que sí? O sea, eso sí, ya es tu tema de tu integridad, o sea, igual. Sí, a mí no me duele. Sí, claro, o sea, si quieres para que te den el papel y me aviento el sí histriónico, pues aviéntate pues sí, el sí, ¿no? Sí, y total, claro, pues, ¿qué son 5 minutos? Sí, cada quien. O sea, ya va a depender de la situación de cada quien, ¿no? O sea, pero sí creo que al final todos esos sís que no están tan padrísimos, si tú le chingas un chorro y llegas a estos puestos padres, que casi siempre, porque trabajar muchísimo siempre trae recompensas, yo lo creo casi, o sea, 95% de las ocasiones de verdad quien trabaja, o sea, al final le va muy bien. Y ya estando ahí, pues sí se vuelve un lujo decir, ¿no? Como decías, no te vendo, no te atiendo, porque a lo mejor muchas veces tuviste que soportar clientes difíciles, cosas difíciles para llegar a donde estás o para ser alguien reconocido. Y ya que estás ahí es simplemente decir, no, ahorita no. Y entonces sí ya es un lujo, sí, ¿no? O sea... Sí, yo creo que sí. Sí está como... Yo creo que sí puede ser así. Y, bueno, eso pienso en cuestiones laborales. Y creo que el sí y el no en general... No sé tú qué creas, pero sí está muy cabrón. En la adolescencia es lo más complicado. No se te hace. Sí y no. Ay, no, yo sí creo que hay mucha presión social para los adolescentes. Sí, o sea, sí creo, pero yo creo que también si tus hijos tienen unas buenas bases y estás ahí como mamá, como papá, no, sí. ¿Sabes? O sea, va a ayudar. No, claro, pero al final sí creo que sí son mucho más influenciables, por supuesto, o sea, yo creo que los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes, sí creo que son más, más manejables, más manipulables, más, ¿sabes? Pero también no te creas, o sea, porque ya de repente se montan en su macho y te dicen no, y no, y no, y no. Pero claro, el tema es cuando estás con la bola de amigos. No, claro, pero digo, yo que de repente tengo pláticas con mis hijos y que me cuentan, sobre todo con el grande, no, ni madres, o sea, yo le dije esto a mi amigo y es no, y yo lo voy a defender y yo esto, y
y no, a mí me vale madre, yo creo en esto y no lo voy a hacer, o sea, ¿sabes? Yo creo que también tiene mucho que ver las bases que tú le des y que estés ahí, jode y jode y jode y jode. Claro, no deja porque al final los hijos con uno son una cosa y en la calle con los amigos son otra. Yo también soy hija, por supuesto, pero yo creo que sí deben de tener pues una base muy sólida para que no se muevan tanto. Yo creo que con base o no base, o chingando o no chingando, sí es una etapa muy difícil, con mucha presión social, donde por más que ellos, no, o sea, a veces no quieran y sepan que lo que está pasando está mal, porque no es lo que les enseñaste, no es lo que tú dirías que está padre y todo, la presión social de verdad es tan grande, o sea, que lo hace. Igual una vez, 2 veces, o eso incluso puede llevar a errores, ¿no? O sea, de muchas formas, pero sí creo que es, sobre todo la etapa más difícil, ya uno, si a uno le cuesta, o sea, imagínate si te estoy diciendo, ¿no? Claro. A mi edad yo, o sea, me enojé o yo tengo ciertas actitudes o tuve ciertas actitudes de repente que no estaban correctas, o sea, yo creo que como adolescentes es muy difícil. Sí, yo creo que es más fácil manipularlo, pero creo que es un tema de mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. O sea, sí es estar ahí para que no se te salgan y no se desvirtúe, ¿no? Pero sí, definitivamente sí creo que son las personas más manipulables, ¿no? Y que más fácil pueden decir, pues sí. No queriendo decir sí o sí queriendo decir no. O que digan sí. Sobre todo, exacto, sí queriendo decir no. Porque exacto. Pues sí hay cosas así de que, pues si no le brincas, güey, ya no te vamos a hablar. Y entonces, pues es el único grupo con el que me junto y pues chinga su madre me aventé, ¿no? O sea, sí hay circunstancias en las que sí, pero sí creo que hay que estar más atrás de ellos para que, pues que sea lo menos posible, ¿no? Sí, que lo transiten lo menos pesado posible, porque sí creo que la presión social, y sobre todo hoy en día, porque digo, siempre ha existido, pero sobre todo hoy en día que está mucho el tema del bullying y eso que está muy descontrolado, les puede costar por ahí. Sí, es que tengo que sigo peleando que no. No. Lo que pasa es que sí, claro, por supuesto el bullying y está muy cabrón, ¿no? Pero yo creo, hablando del bullying, y no me quiero salir mucho del tema, yo creo que siempre ha existido. Yo creo que el bullying toda la vida ha existido y yo cuando estaba en la secundaria tenía compañeros que bulleaban máximamente a otros amigos, o sea, muy cabrón, a un nivel muy cabrón, o sea, se burlaban de una compañera que sus papás vendían pollo, o sea, qué pendejada. Pero había un tipo que llevó una vez un pollo de plástico y le decía, y así cortan tus papás el pollo, o sea, qué grosero. Sí, pero te cagabas de la risa. O sea, la verdad es que todo el mundo se cagaba de la risa y esta niña así como que, ¿sabes? Pero a lo que voy, mi punto es, yo creo que ahora estamos más propensos a enfermedades mentales, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese por cómo es el mundo ahora en general, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, ya era así como de que, o sea, les decías a tus papás, te decían, pues chingada, defiéndete, ¿no? Sí. Aprende, o sea, pártele su madre, ¿sabes? O te la voy a partir. O te la voy a partir yo a ti, entonces a lo mejor por el miedo o el respeto que les tenías a tus papás decías, no, sí, a huevo, no me voy a dejar, o sea, ya me chingaron, pero pues ahora yo también, ¿sabes? Entonces, yo siento que emocionalmente no te afectaba tanto. Ese es mi punto de vista, la verdad es que no lo sé porque no sé estadísticas ni mucho más. Voy a hacer un paréntesis, ahorita hablando del bullying, porque no sé si lo puedo contar alguna otra vez en la vida. Había un niño, yo iba creo que en como en tercero de primaria, y había un niño de este tamaño, o sea, aparte de chiquito, o sea, literalmente era como una bolita así, con cabecita y piecitos y manitas así, súper gordito, y muy morenito, y aparte sudaba muchísimo, era así como peloncito y sudaba todo el tiempo y caminaba y sudaba muchísimo. Ya se me olvidó su nombre ahorita, yo creo por la historia. Y yo era muy delgada, muy flaquita, siempre fui muy flaquita. Claro. Y el niño me decía rotoplas. El niño me decía rotoplas. Yo no sé si en su casa le decían rotoplas a él,
pero él me decía Rotoplas a mí y todos se cagaban de risa. Y yo sufría. Y yo sí decía, ¿qué pedo? O sea, ¿qué no ves que el que parece Rotoplas eres tú? O sea, pero fíjate cómo era yo, o sea, siempre he sido como... En ese tema sí siempre he sido muy noble. O sea, por ejemplo, yo no me hubiera reído de la niña a la que le llevaron el pollo. O sea, yo sí me hubiera sacado y así. Yo sí hubiera sido de, no te preocupes. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, tan locos, ¿no? Y me hubiera, o sea, no me hubiera causado risa. A mí ese tipo de cosas sí me causan como feíto. O sea, que a alguien lo estén molestando y eso. Y tan así que yo nunca tuve el valor para voltear y decirle, oye, pero ¿por qué me dices Rotoplas? El que parece Rotoplas eres tú. O sea, imagínate. Entonces yo me aguantaba que se la pasara diciéndome Rotoplas por todo el salón y que todo el mundo se riera de mí. No, yo la verdad es que sí, yo sí me reía. Y no lo supero. Y no lo supero, o sea. Yo sí me reía, pero yo siempre he sido muy cábula y muy carrillera y así soy. No, mames, qué bueno que no ibas de mi salón. Sí, claro. Pero la verdad, o sea, así como cabuleaban a ella, cabuleaban a todos y me llegaban a cabulear a mí. Y te aguantabas. Y aguantaba vara, o sea, no me gustaba, pero aguantaba vara. ¿A quién le Pues gusta? sí, a nadie le gusta. Pero a lo que iba es que al final creo que ahora, sí tienes razón. por el estilo de vida que tenemos, por cómo está el mundo, por toda la situación en general, yo creo que ahora, pues, por supuesto, existen o ya estamos más propensos a tener depresión, ansiedad y todo este tipo de cuestiones que antes no había, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues también ahora la educación ha ido cambiando, las personas hemos ido cambiando, las generaciones hemos ido cambiando, entonces ahora, claro, hay mucha gente y hay campañas de bullying y todo este rollo. ¿Por qué? Porque es ahora mucho más sensible, porque hay personas que incluso se han quitado la vida porque los han estado bulleando, porque los molestan, ¿sabes? Entonces, pues sí, es una gran diferencia, pero yo creo definitivamente que toda la vida ha existido, pero obviamente las generaciones somos diferentes, entonces no por eso ahora les vamos a decir, no, pues aguántate, chíngate y madréatelo, ¿no? Ahora hay que tratarlo de una manera diferente. Claro, cuando yo estaba chica, en mi época de secundaria, pues era completamente diferente, fue otra generación. O sea, está muy bueno de una manera diferente. Está muy bueno el tema que dices y creo, o sea, si me quiero ver como hilo de media, creo que está muy relacionado lo que dices que eran otras épocas con las redes sociales hoy en día, claro. Pero si ya no nos vamos a meter como en este tema y ya lo veremos en alguna situación, pero sí, más a fondo, pero yo creo que sí, entonces creo que ahí en ese sentido del bullying, de la adolescencia, que lo estamos mencionando ahorita, pues es hablar con los chicos y cuándo sí, cuándo no, o sea, no bullear a una persona. ¿Por qué? Porque ahora existen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora es más sensible. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estas enfermedades que pueden detonar incluso a un suicidio. Claro. Entonces es algo ya muy serio, ¿sabes? O sea, ya no es como en mis épocas, ¿no? Que eso se oye así como muy de viejita, pero la verdad es que así es. Entonces, no bullear, o sea, respeta a esta persona, o sea, de cuerpos ajenos no se habla, de color de piel de otras personas no se habla, o sea, no te metas con la religión de otra persona, o sea, es por eso te decía, es joder mucho a nuestros chavos para que, pues, no se los hagan y tampoco lo hagan, ¿no? Claro. Porque a veces, como tú lo dices, tienen mucho la presión social de los amigos y que, no, pues es que vamos a chingarlo porque está gordo, porque está feo, o sea, güey, ¿quién eres tú para decirle que está gordo? No sabes, o sea, él se ve todos los días en un espejo y tú no sabes lo que él está sufriendo, ¿no? O sea, porque a lo mejor sufre por su peso, o a lo mejor sufre porque está muy delgado, o a lo mejor sufre porque tiene muchos granitos, o por X circunstancia, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ser más sensible y pues aprender a cómo manejárselo a nuestros chavos para que ellos sepan cuándo decir sí y cuándo decir no. Claro. ¿No crees? Porque pues también ellos lo pueden hacer. Sí, o sea, como les pueden hacer el bullying, como lo pueden hacer, precisamente por esa presión social de los amigos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces... Pero bueno, para resumir, el sí y el no. ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuando sí y cuando no. Pues cuando me invitan a unas chelas, sí. Y cuando las tengo que pagar yo, no. ¿Ya vieron?
Así que, no, ya en serio. Van a decir que qué borrachos, pero buenas muchachas. Pero buenas muchachas. No. Yo creo que, como te decía, sí y no, siempre y cuando tú estés en paz. Y sí creo que es bien importante tomar todos los factores que tienes alrededor. Sí creo que es bien importante priorizar por qué sí o por qué no. Claro. Así como que darnos un momento para pensar. Y pues ni modo, o sea, hacer lo que nos deje más tranquilos, aunque haya gente como yo que ya, ¿no? Ya se ofenda. Pues ni modo, o sea, ya. Sí, es que me encabroné mucho. Pero Ya te perdoné. Te perdoné. Y ya todo está bien. Sí van a creer que no es cierto. No, estuve yo. No, o sea, sí me pasó, fue real. Pero no fue con Caro, o sea. No, sí, pero van a creer que pero sí reaccioné. Eso es lo importante siempre. no, Podemos sí. equivocarnos, pero siempre aprender de nuestros errores y tratar de ser la mejor versión. Claro, Entonces, y yo creo que sí, definitivamente lo que tú quieras, el sí o el no, pero como dice Ana, que no te afecte, que te sientas bien con ese sí, que te sientas bien con ese no, y que no te cree conflicto y que no te arrepientas. O sea, si dices que no, bájate los pantalones y es no, pero ¿por qué? O sea, por esto, y que tú estés consciente y que estés segura y que ya no va a haber cambios, o sea, es un no. Y si es un sí, por esto, y que tampoco va a haber cambios, o sea, ya lo decidiste y es un sí, ya aviéntate con el sí y con todo lo que conlleva, ¿no? Claro. O sea, y no sientas ese remordimiento, sí. Esa culpa de, es que yo le quería decir que no, yo le quería decir que no, y pues ya se tragó todo mi pastel, le dije que sí, y esta se tragó todo el pastel y yo nada más le iba a dar un cachito, no le supe decir. O sea, también hay que saber decirlo cuando, ¿no? Y hay que tener tacto también, porque de repente somos groseros, ¿no? O sea, como cuando te preguntan... o sea, puedes decir lo si mismo. esa es tu sopa y le gritas que sí, que sí. Puedes decir lo mismo, sí, o sea, puedes decir lo mismo con tacto y diplomacia. Claro, entonces le dices, sí, claro, esa es tu sopa. O no, Chiste no, local. no te puedo ayudar, pero te puedo ayudar. Pues discúlpame, o sea, a lo mejor en otra ocasión, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. ahorita pues no se me da y lo puedes decir bien, entonces pues ya, queda en nosotros, ¿no? Entonces, esperemos que pues nuestras historias les hayan ayudado un poquito, que digo, la verdad es que no somos expertas, lo hemos recalcado en algún capítulo. Sí tratamos de estudiar lo más que podemos acerca del tema, sobre todo aquí Ana presente, más que yo, es la más estudiada, pero referente al tema. Pero la verdad, no somos expertas, no somos terapeutas, no somos psicólogas, pero nos gusta compartirles nuestras historias referente al tema, ¿no? Lo que hemos vivido, nuestras enseñanzas. Y la verdad es que todo esto lo hacemos con la intención de que alguien le pueda ayudar, ¿no? Si, como decían, si a una sola persona le ayuda en algo, Ya con eso. nosotras estamos... Y de paso chismeamos. Y de paso chismorremos. Entonces, recuerden que esperamos su like, esperamos sus comentarios. La próxima semana tenemos invitada. Vamos a tener invitada. Vamos a tener invitada, un tema muy interesante, a mí me gusta mucho porque es un tema del que se puede sacar como mucho aprendizaje, mucho crecimiento, mucho de todo, mucha anécdota, mucha historia, dependiendo de cada persona. Entonces, pues nos vemos la próxima semana y les vamos adelantando en el Instagram con quién vamos a estar y de qué vamos a hablar, ¿sale? Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y un gusto, un placer estar con ustedes. escuchamos y nos vemos el siguiente lunes. Y nos vemos el siguiente lunes. Chao, chao.